Alumnos, Muy buenas bien. tardes. ¿Cómo están? Sí, Buenas voy a tardes, avisar a, profesor. voy a avisar a la people. Sí, el último taller del Sí, paper. sí, sí. Y esperamos unos minutos y iniciamos. Buenas tardes con todos, alumnos, profesores. Por favor, me confirma si se ve la pantalla y si se me escucha. Sí se ve, Lenis, sí se ve bien. Se escucha. Gracias, profesor Jimmy. A ver, hoy día vamos a culminar el taller, ¿no? De la elaboración del short paper. Eh, Justo en la última parte, ¿ya? Y entonces vamos a hacer un pequeño
una pequeña revisión de lo que es un short paper primero, ¿no? ¿Se recuerdan que les comenté que la diferencia de un artículo corto es que la validación está en proceso, ¿no? O en el estudio se ha usado pocos sujetos en la validación del experimento, de la corroboración de la investigación, ¿no? Entonces, por ende, no se va a poder, no se puede redactar todo el estudio completo con todos los sujetos, ¿no?, que han formado parte de la investigación. Eso sobre todo se hace cuando la propuesta se quiere dar a conocer, ¿no?, por un tema de innovación o por un tema de comunicar a la comunidad científica de los avances en la tecnología. Por eso normalmente los short papers se exponen a congresos científicos, ¿no? Ahí está lo último, ¿no? Por eso debe haber un enfoque innovador de la propuesta, de la idea. Podemos hacer pruebas con pequeños sujetos para validar que el estudio es bueno, pero para que una investigación sea sólida, al 100%, se tiene que validar con una cantidad adecuada de sujetos, ¿no? Así como ocurrió con el tema de la vacuna del COVID. De la vacuna del COVID, la primera vacuna que fue publicada en un congreso científico médico, se hizo con una pequeña cantidad de sujetos de estudios, ¿no? Porque si esperamos los 3 años de validación, más gente se moría, ¿no? Entonces, esa es la finalidad de un short paper, dar a la comunidad científica conocer los últimos avances en nuestro caso en tecnología, ¿no? Por ende, la cantidad de hojas en un short paper va entre 7, 4 hojas, dependiendo del congreso, y el nivel de síntesis es amplio. Hay que saber redactar, sintetizar, pero no eliminar la investigación. Hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Un full paper es lo mismo, solamente que acá sí la validación es completa, más sólida, más sujetos, más tiempo de experimentación y se tiene más cantidad de hojas para poder redactar, ¿no? La semana pasada vimos cómo se redacta el título, cuáles son las estrategias para definir un buen título en un artículo, cómo se redacta el resumen, los criterios para considerar los keywords, ¿no? Cómo se redacta la introducción y los trabajos relacionados. Eso ya vimos la semana pasada. ¿Sí? Los que no están presentes, por favor, miren el video, porque es muy, muy importante que esto ya ustedes lo tengan claro. Y otra cosa es que ustedes ya tienen insumos para redactar estos puntos, ¿ya? Hoy día vamos a ver cómo se redacta la propuesta que uno está haciendo, cómo se puede hacer la validación, si uno tiene resultados, cómo se presentan los resultados, ¿no? Y cómo se discuten esos resultados, y finalmente cómo se redactan las conclusiones y trabajos futuros, ¿ya? Entonces, como hoy día, a través de ejemplos, de artículos de alumnos de pregrado y de EPE, que ya han publicado cómo han redactado estos puntos y han podido publicar su artículo. Entonces, empecemos, ¿no? ¿Cómo se redacta una propuesta en la investigación? La semana pasada también expliqué el tipo de aporte, ¿ya? El tipo de aporte, revisen la diapositiva, el material anterior. Hay diferentes tipos de aportes en nuestra rama, en nuestra línea de investigación, ¿no? Nuestros aportes pueden ser sistemas, herramientas, framework, modelos, enfoques de trabajo, ¿no? Pero hay que tener claro, en realidad, cuál es nuestro aporte, qué cubre nuestro aporte, ¿no? Quizás nuestro aporte en la tesis puede ser el sistema, pero a nivel de innovación, nuestro aporte no es el sistema, el aporte es el conjunto de pasos, metodologías, herramientas, algoritmos que estoy utilizando para hacer ese sistema, ¿no? Entonces hay que ver cuál es nuestro aporte, cuál es el que cubre nuestro aporte como esencia, ¿no? Si es el modelo, es el método, la herramienta, el chatbot, ¿no? Hay que ver cuál es nuestro enfoque innovador, cuál es nuestro aporte, cuál engloba, ¿no? Entonces, eso hay que tener claro, uno, ¿no? Otro es que cuando uno hace la propuesta o describe, redacta su propuesta, en esta parte, que es la parte 4, ¿no? Esta parte de acá, la 4, ¿dónde está acá el pincel? Esta parte 4, ¿no? Está la esencia del contenido del artículo, ¿no? Acá uno tiene que explayarse o redactar claramente en qué consiste tu propuesta. Si tu propuesta es un modelo, ¿no?
esa sección 3 no solo va a tener sección 3, hay que explicar de forma general y luego de forma específica. Entonces, de forma general, explica en qué consiste tu propuesta, menciona los componentes de tu propuesta, y luego expláyate, ¿no? En la subsección 3.1, subsección 3.2, uno tiene que estructurar los contenidos de acuerdo a lo que va proponiendo respecto a su propuesta, ¿no? Si yo estoy proponiendo un modelo para predecir la morosidad aplicando Machine Learning, ¿no? No voy a poner mis componentes mezclados, ¿no? Trato de poner mis componentes primero de mi metodología, Machine Learning, ¿no? Luego recién de la parte tecnológica. Hay que ver la forma como organizar o presentar las ideas de tu propuesta, ¿ya? Por ejemplo, en forma general se explica, ¿no? La propuesta en un solo párrafo, ¿ya? Porque si explicamos en un solo párrafo inmenso toda la propuesta, quizás las personas que lo lean no lo van a entender, porque la única persona que entiende este tema son ustedes, porque ustedes son los creadores de esta investigación. Pero para que otros investigadores o otros lectores entiendan la propuesta, cuando ustedes han leído artículos y puedan entender, la información debe ser clara, concisa primero, ¿no? Tienes que introducir al lector, ¿no? Darles la facilidad de que entiendan tu tema, el tema que tú dominas. Entonces, en forma general, explica los componentes de tu propuesta, cuáles son los del armazón, ¿no? Pero luego ya hay que ser específico, ¿no? Entonces, desdoblamos, estructuramos la sesión 4 por 4.1, 4.2, 4.3. Cada una de estas subsecciones o componentes de forma ordenada, ¿no? Como en este ejemplo, ¿no? De forma general se explica el método, ¿no? Y en forma específica se tiene estas subpartes del método, ¿no? Que los métodos son un conjunto de pasos. Y cada uno se explica qué se está haciendo, si es posible colocar referencias para que sea sólido las partes que estás usando, ¿ya? Puede pasar que dentro del método, en la fase 1 del método, esta sección, haya más subsecciones, sí, puedes desdoblarla, puedes estructurar, puedes desmenuzar la información, ¿ya? Pero es cómo vas a hacer ese paso. ¿Cómo vas a hacer el paso 1, el paso 2, paso 3? ¿Cómo se hace? ¿Bajo qué estándares? ¿Ya? Entonces, número 1, si es posible, conceptualiza tu propuesta con un gráfico, explícalo en un solo párrafo. Luego, desmenuza los contenidos de tus pasos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este es un artículo de también un alumno de EPE, donde el alumno decía, profesora, yo tengo un sistema de ruteo, mi aporte es un sistema, ¿no? Entonces, en realidad, fue un sistema de ruteo soporte, pero a nivel de investigación, soporte no era solo el sistema, ¿ya? ¿Se cortó la pantalla, chicos? Se ¿Deje cortó. convertir? Sí, profesora. A ver. ¿Ahora? Ahora ya se ve. Ya, genial. Entonces, este alumno nos decía, profesora, mi aporte es un sistema, está muy bien tu sistema, pero en realidad su aporte no era el sistema. El sistema era el resultado de aplicar su aporte. Su aporte era un modelo, ¿no? ¿Cómo hacías este sistema? Para este sistema yo definía todo un proceso de ruteo, porque el tema era el tema logístico, ¿no? Ruteo de vehículos, ventanas de tiempo, ¿no? También iba a aplicar dos algoritmos de IA, ¿no? Pero ¿dónde ibas a aplicar el algoritmo IA? ¿No? Uno de ruteo, uno de clustering, o sea, esos procedimientos que él definió es soporte, ¿no? Porque si tú solo pones el sistema, es como una cajita negra. Tu sistema funciona, pero no está como lo has hecho. ¿Cómo has usado el algoritmo ACO? ¿Cómo has programado en Python esa librería que te daba Google, ¿no? El paso a paso. Entonces, es el cómo ustedes están ingeniándose a hacer las cosas, ese es soporte, ¿ya? Entonces, hay que, como dije acá, conceptualizar en forma general en qué consiste tu aporte, si es posible tener un gráfico, luego en forma específica los pasos o subpasos de tu aporte, ¿ya? En este ejemplo, ¿ya?
los alumnos, sobre todo los alumnos que están haciendo propuesta orientada a software, ¿no? La línea de desarrollo, no la línea de procesos, ellos proponían una arquitectura IoT, un sistema IoT, para el control de la calidad del agua en asentamientos humanos del Perú. ¿Ya? Entonces, en realidad su propuesta es muy tecnológica, ¿no? Era una arquitectura IoT, ¿no? Pero, ¿cómo saber que en realidad esta propuesta es una propuesta innovadora, ¿no? Porque todas las propuestas innovadoras nacen de los resultados del estado del arte. Entonces, su propuesta, según este gráfico, ¿no? Es esta, ¿no? Esta es su propuesta, que está por capas. Ahí tiene sensores, ¿no? De pH, método de conexión, tiene la capa de comunicación, capa de almacenamiento, presentación, lógica de negocio, todo ello, ¿no? Pero, ¿cómo se basa esta arquitectura? Esta arquitectura se basa en función de lo que encontró en su estado del arte, ¿ya? Pero primero tienes que explicar en forma general en qué consiste tu propuesta. Si es posible, ¿no? Complementar esa explicación con una figura. Y luego ya explicas en forma específica las subpartes de tu propuesta, ¿no? Por ejemplo, en la capa de captura definieron sensores IoT para capturar la calidad del agua, ¿no? Hacer un benchmarking de estos sensores, ¿por qué usaron estos sensores? ¿No? Luego, definir la capa de comunicación, cómo configurar el controlador, ¿no? Todas estas fases, si ustedes tienen este artículo en el SharePoint, revísenlo, ¿no? Cómo yo puedo redactar una parte, un tipo de artículo científico tecnológico, ¿no? Hasta inclusive el benchmarking que ustedes hacen en la literatura se coloca en esta propuesta. ¿Ya? Este ejemplo está orientado más para los que están haciendo un enfoque de procesos, ¿ya? En este artículo los alumnos proponen implementar TOGAF, arquitectura empresarial para el tema de aprendizaje, ¿sí? Sí, aprendizaje usando las herramientas Google Classroom, un conjunto de herramientas, ¿no? Entonces, de forma general, explican la propuesta, solo que acá ellos, justo en esta fase, ellos diagraman su fase, acá se aplica TOGAF, ¿ya? Pero la fase 1 y la fase 3 no tienen nada que ver con TOGAF, pero sí algunos pasos para poder implementar TOGAF. Por ejemplo, seleccionar las metodologías, hacer su benchmarking, revisar, ¿no? Implementar en caso de estudio, validar. Entonces, todo ese conjunto de pasos ya forman parte del aporte. ¿Cómo implementar TOGAF para entornos, para los colegios en época de pandemia que tenían que adecuarse a un entorno virtual, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento, los pasos? Entonces, este es un proceso, un aporte proceso, el cómo, ¿no? Pero que si no sería solamente implementar TOGAF y punto. Pero para esta realidad, para este escenario, para esta casuística, esta problemática, COVID-19, cómo los colegios se podrían adecuar a implementar todas las herramientas de Google Classroom virtuales, ¿no? Usando los pasos adecuados, todos, ¿no? No todos los pasos al 100%, pero usaron casi todos. ¿Ya? Entonces, este artículo también ustedes lo pueden ver para ver los que están aplicando procesos, les va a servir. Y esta otra propuesta de acá, ¿ya? Trata sobre un modelo de calidad para aplicaciones móviles, ¿no? Aplicando la ISO 25000 y la técnica HP. ¿Ya? Entonces, los alumnos proponen un modelo de calidad, ¿no? Usando estos dos conocimientos, la ISO 25000 y una técnica que ayuda al multicriterio, cuando hay muchos criterios, ¿no? El HP. Pero son dos temas diferentes, ¿no? Un tema orientado a calidad de software, estándar de calidad, y otro tema orientado mucho a tomar decisiones. Nos están proponiendo algo híbrido, ¿no? Y son muchas cosas, muchos conceptos, pero miren en forma así sintetizada cómo proponen, cómo explican la propuesta, ¿no? Así, en forma general, ¿no? Por ejemplo, el modelo que se propone está basado en las características de calidad 25000, Square,
y la técnica de multicriterio AHP, ¿no? Luego se explica cuáles son los pasos para seguir esto, inclusive la referencia que utilizan para hacer este modelo, ¿no? Y este arbolito de acá es el arbolito HP, donde te dice, para que tú tengas un objetivo, tú defines criterios, subcriterios y alternativas. Entonces, los conceptos que tú quieras solucionar, lo adecuaron a este árbol, ¿no? Característica de calidad, subcaracterística de calidad y métrica de calidad a este problema, ¿no? Pero hacer esto es muchas tareas, muchas fases. Entonces, tú agrupas tu idea, ¿no? Primero voy a seleccionar los modelos de calidad existentes. Luego voy a unificar las diferentes características, subcaracterísticas de calidad. Luego voy a diseñar o voy a seleccionar expertos en aplicaciones móviles, porque esto está orientado a aplicaciones móviles, ¿no? Este artículo también está ahí seleccionado en el SharePoint, pero la esencia de esta explicación es de que yo tengo que saber explicar en forma general qué estoy proponiendo, ¿no? Qué técnicas, qué conocimientos voy a aplicar en forma general. Luego yo puedo explayarme en cada uno de los puntos, ¿no? Paso a paso, con sus respectivas sustentos o referencias, ¿ya? Acá uno se puede explayar. Esta parte está solo es captura de pantalla, chicos, ¿ya? Ustedes tienen estos papers en el SharePoint, ahí está el detalle, ¿ya? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer en su redacción de su artículo, en forma general, luego en forma específica, el paso a paso, como lo han hecho, ¿no? Todo, así sea la parte metodológica, ¿ya? Este es otro tema, chicos, que no está en el SharePoint porque recién ha sido aceptado el artículo. Ojalá ya en abril esté publicado. Pero este artículo, sobre todo para los que están aplicando Machine Learning o analítica de datos, les podría servir, ¿ya? Ellos proponen un modelo para predecir la deserción universitaria en el Perú aplicando algoritmos de Machine Learning. Aplican 4 algoritmos de Machine Learning y definen, ¿no? Predicen la deserción universitaria. Pero ellos lo han usado o lo aplican usando una metodología, ¿no? Y la metodología es la famosa CRISDM. Entonces, si tú ya aplicas una metodología, solamente es explicar en función de la metodología tus pasos, ¿no? En forma general, acá se dice que se va a aplicar esto, ¿no? En esta sección, y se explica así en forma concisa, no se hace rodeos, no se justifica porque haces tu propuesta, no, porque si ya la justificaste en la introducción, de frente. En esta sección se explica la implementación del modelo predictivo basado en las 5 fases de la metodología CRISDM. La referencia. Es necesario que coloques que es la metodología CRISDM, pues está la referencia, ¿no? Y se mencionan las fases, ¿no? Entendimiento del negocio, entendimiento de los datos, preparación de la data, modelamiento y evaluación, según la figura 1, ¿no? Y la lista de el nombre de la figura, que como no es tu figura, por más que lo hayas elaborado, se pone la referencia, ¿ya? ¿Quién inventó esta metodología? ¿Ya? Y en forma detallada, la subsección sería estas partecitas, ¿ya? Bueno, aquí hay otra propuesta donde este artículo recién ha sido publicado también, pues está publicado, ¿ya? Donde los alumnos proponen, ay, no está, sí, proponen un aplicativo móvil, ¿no? Para diagnosticar la ansiedad, ¿no? Usando smartphone, usando smartwatch y aplicando la técnica de terapia conductiva conductual, ¿ya? Entonces se aplican tecnología y una técnica de psicología. Y así, como les digo, ¿no? En forma general, conceptualizan soporte y en forma específica explican cada parte del aporte. En otras palabras, cuando uno conceptualiza soporte es como decir qué metodología estás usando, cuáles son tus pasos, ¿no? Pero estos son propios. Por ejemplo, acá proponen, la figura 1 describe el modelo propuesto. Este modelo consiste, este modelo va a consistir o va a ayudar, ¿no? O se ha realizado, ¿no?
en función a todo lo que se encontró en el Estolarte respecto a la parte psicológica, ¿no? Considerando variables psicológicas, ¿no? La terapia conductiva conductual, ¿no? Y también enfocándose a las... Disculpen, chicos. Y también considerándose bajo qué variables están usando para esta propuesta, ¿no? La fase de este modelo consta de cuatro pasos, ¿no? Por ejemplo, el paso 1, escoger la técnica CBT, el tipo de técnica CBT. Porque te pueden decir, ¿por qué escogiste la técnica CBT? No, yo he hecho un paso, he hecho un benchmark en la revisión de la literatura. Segundo paso, selección de variables psicológicas. ¿Por qué seleccionaste 4 y no 5? ¿No? Tercer paso, escoger el modelo de smartwatch. Y finalmente, construir el aplicativo móvil, ¿no? Para la tesis, quizás, el aplicativo móvil sería su resultado, pero en realidad, ¿cómo voy a desarrollar el aplicativo móvil? Es mi propuesta, es la idea, ¿no? Porque no solo es construir el aplicativo móvil, sino voy a tener que también estudiar la parte psicológica, las variables psicológicas, seleccionar los smartwatch, ¿no? Para luego tener la arquitectura de mi aplicativo móvil, ¿ya? Entonces, este es tu aplicativo móvil, tu arquitectura, ¿no? Pero ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces esta arquitectura? Ese es tu aporte, los pasos a seguir, ¿no? Bueno, acá hay otra propuesta, ¿ya? Pero dense cuenta, ¿no? Usando HP también, ¿no? Donde proponen un aplicativo móvil, ¿ya? Para, bueno, usando un enfoque HP, que es un enfoque multicriterios, para poder hacer los planes dietéticos para personas con obesidad, ¿no? Y este arbolito HP, ¿no? Adecua a la problemática, ¿no? El tema de obesidad, donde el objetivo es recomendar el plato, el criterio es las proteínas, ¿no? Y el subcriterio son las alternativas, son los nutrientes o los platos, ¿no? Entonces, este enfoque o esta conceptualización del enfoque de multicriterio lo han puesto para el tema médico, ¿no? Y en el otro estudio, este enfoque multicriterio lo han puesto para el enfoque de calidad de software, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer esto? Y cómo explico, ¿no? Entonces, para hacer esto, voy a hacer un paso que es definir los datos antropométricos, que tiene que ver con un tema ya médico o de nutrición. El segundo paso es selección de macronutrientes, que también es un tema de problema. El tercer paso es definir, ¿no? Conjunto del dataset. El cuarto, diseñar el algoritmo HP, que es este. Y el quinto, diseñar mi aplicativo móvil, ¿no? Entonces, antes de hacer mi aplicativo móvil, yo tengo que hacer otros 4 pasos más previos, ¿no? Y estos subpasos hay que colocarlos. Y este artículo también se ha publicado, así que lo pueden leer también. ¿Ya? Entonces, no sé si hasta acá hay alguna pregunta. ¿Cómo ustedes pueden conceptualizar su aporte, chicos? Porque eso es muy importante, ¿no? En un short paper, sobre todo, ¿no? ¿Cuál es el enfoque innovador? ¿Qué conocimientos están aplicando? ¿Cuáles son los pasos a seguir para este tipo de problema que ustedes están proponiendo? No solo es presentar la arquitectura de un sistema, sino el cómo has hecho ese sistema. Eso es muy importante, ¿ya? Ya. En un short paper, chicos, el estudio, si ustedes quieren, si se puede probar, sobre todo a los que ya tienen estudios respecto a predicción, no es necesario que ustedes hagan un sistema, ¿no? En tema de predicción. Suficiente que ustedes logren con entrenar el modelo, ¿ya? Si es un sistema, la experimentación necesariamente tiene que haber muchas personas. Puede haber 1 o 2 personas como sujeto de estudio, ¿ya? Pero hay que explicarlo. Hay que explicarlos cómo se va a hacer el experimento, dónde se va a hacer experimentos, quiénes intervienen en el experimento, ¿no? Qué instrumentos se van a utilizar para medir tus resultados del experimento, qué indicadores, qué métricas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Este artículo es del
famoso IoT, ¿no? IoT para control de calidad del agua, ¿no? En la parte de validación, ¿no? Acá se dice que se explica o se valida en un asentamiento humano del Perú, ¿no? Ubicado en tal lugar, y no se coloca, si son una empresa, no hay que colocar el nombre de la empresa, chicos, ¿no? Por más que tengamos la carta de autorización. Preferiría solamente poner el sector, el rubro de la empresa, donde se ubica, ¿ya? Y luego se explica cómo se va a aprobar el estudio, ¿no? En este estudio se va a aprobar, se explica cómo se va a aprobar el estudio, ¿no? En este estudio se va a aprobar el sistema propuesto versus, ¿no? El sistema de control, que es la parte manual, ¿no? Parámetros y bajo escenarios. ¿Qué vas a probar? ¿No? En el experimento 1 voy a probar lo mismo usando sensores digitales, o sea, manual. En el experimento 2 voy a probar usando la propuesta, ¿no? Ahí hay que colocar todas las evidencias, las pruebas, y adicionalmente se va a hacer una prueba con juicios de expertos, ¿ya? El tema de juicios de expertos son encuestas, y hay que tener cuidado cuando se hagan encuestas, ¿ya? Las encuestas tienen que ser elaboradas con mucho criterio, con base, ¿ya? Porque te pueden decir, ¿por qué has hecho estas preguntas? ¿Qué experto te ha validado estas preguntas? ¿Ya? Si uno hace un experimento, que quizás también pueden considerar ustedes para su estudio, porque es un short paper, al experto se tiene que indicar qué tipo de experto es, ¿no? Pero acá dice, por ejemplo, en adición a la validación, se hizo una encuesta a 4 expertos en temas ambientales y calidad del agua. Ingenieros ambientales, calidad del agua. La validación de estos expertos se hizo en la plataforma Zoom, lo cual conllevó, ¿no? 3 pasos. Y se menciona qué hizo este experto, qué hicieron los expertos, ¿no? Estos expertos hicieron la validación por separado en ocasiones diferentes, creo que duró 1 hora, ¿no? Entonces, cada experto tenía una ficha. Entonces, ¿cómo? Yo le dije a los alumnos, por favor, resúmame estas 4 fichas en 3 viñetas. Entonces, en 3 viñetas explicaron qué hicieron en forma resumida los expertos, ¿no? Luego, la encuesta se tiene que colocar, ¿no?, en una fuente fiable, nuevamente un Forms, y tiene que estar disponible al público, ¿no? ¿Cómo has diseñado tus preguntas? ¿Qué tipo de preguntas has usado? ¿Cómo vas a calificar las preguntas? Normalmente se utiliza la escala de Likert, ¿no? Entonces, hay que explicar cómo se va a hacer la validación, ¿no? Hay que tener solidez en la validación. Pero para el caso de ustedes, yo creo que con expertos es suficiente, ¿no? Depende mucho del estudio, chicos, depende de su estudio, ¿no? Una vez que ustedes ya tienen los resultados del experimento, ustedes tienen que tener resultados, ¿no? Entonces, estos resultados se tienen que representar en una forma adecuada, ¿no? Normalmente se utiliza tablas, gráficos, ¿no? Se tiene que describir qué consiste, qué presenta esa tabla, qué presenta ese gráfico, ¿no? No hay que hacer comentarios todavía, solamente se describe. Luego se discute, ¿no? ¿Qué significan esos resultados? Un promedio de esos resultados, ¿no? Un análisis comparativo de tus resultados con algunos trabajos del Estado del Arte. Eso es hacer una discusión, ¿ya? De los artículos que a veces no tienen una buena discusión, ¿no? Son rechazados porque les falta su discusión, ¿no? Sobre todo compararlo con los trabajos del Estado del Arte, ¿no? Por ejemplo, los que están haciendo modelos de predicción, ustedes logran obtener una precisión o una accuracy mejor de lo que están en el Estado del Arte o igual, hay que comentarlos, porque eso les va a ayudar en su discusión del estudio, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos resultados, ¿no? Esta tabla es un resultado. Esta tabla son resultados. Todos estos resultados, ¿ya?
La primera tabla de acá son resultados del escenario 1, del escenario 2, con el experimento 1, ¿no? Este es el proyecto de calidad del agua de asentamientos humanos con IoT, ¿no? Pero el comentar esos resultados, sacar un promedio, un porcentaje, ¿no? La reducción de error, esa es una discusión, ¿no? Yo tengo acá los cuatro expertos y las 7 preguntas que se hicieron los expertos, ¿no? Sacar un promedio, con el 100% de los expertos han calificado como 5, ¿no? Al tema de la calidad, la usabilidad del sistema, que es la pregunta 1, ¿no? El 75% de los expertos han considerado como 5, ¿no? Como 5. El tema de que 5, ya, creo que es la misma pregunta, pero solamente para las preguntas 2, 3 y 5, ¿no? Entonces, ese promedio que uno saca, que no lo muestra en la gráfica, pero que tú ya lo sacas, esa es una discusión, ¿ya? Entonces, solamente poner la tabla y decir, esta tabla representa otra cosa, no es discusión, eso es solamente presentar resultados. ¿Ya? Hay que tener claro, hay que discutirlos, ¿no? Por ejemplo, acá hay otro ejemplo donde están, ustedes pueden tener mucha información, hay que ver la forma como representar esta información, ¿ya? Ustedes pueden tener información de muchos expertos, muchas preguntas, las preguntas tienen que estar agrupadas en un criterio de calidad, por ejemplo, para que ustedes discutan no por la pregunta, sino discutan por el criterio, ¿ya? Entonces, este artículo es de Ortiz, también está ahí, proponen un sistema para el tema de la enseñanza de matemáticas con gamificación, ¿ya? Ese artículo también está en NaturePoint, donde ellos utilizan una referencia para medir la experiencia de usuario. Según esa referencia, ¿no? Mide la experiencia de usuario, mide la percepción, el tema de gamificación, ¿no? En conjunto, ¿no? Ellos sacan que la experiencia de usuario, ¿no? El 60% de los estudiantes, de los expertos, le han dado una buena calificación. Igual para el tema de percepción, ¿ya? Entonces, hay que ver la forma que discutimos y en base a qué discutimos. Si tenemos alguna referencia que nos ayude o nos dé solidez para representar alguna métrica que voy a medir, es mejor, ¿no? Ellos, por ejemplo, usaron estas métricas de calidad para ver o analizar la percepción del usuario, ¿ya? Bueno, acá tenemos otro ejemplo del artículo de ruteo de vehículos, donde también representan resultados de su aplicativo web de ruteo, pero la discusión es lo que uno va colocando, ¿no? Va comparando, va sacando promedios, ¿no? Porcentajes, de reducción de tiempo, espacio. Es importante tener esa discusión. Los resultados acá están en esta gráfica, ¿no? Pero esta gráfica acá hay un pico, ¿no? Entonces hay que analizar qué implica tener ese pico, ¿no? ¿Por qué se tiene ese pico? Y el motivo por el cual ocurre eso es una discusión, ¿ya? Si ustedes describen el motivo por el cual ocurre ese pico, le dan sustento con bases del estudio, es una buena discusión. Sí es posible compararlo con una referencia, ¿no? Una referencia, ¿ya? Este artículo es donde aplican el modelo CRISM. ¿Se recuerdan que era CRISM con los 4 algoritmos de Machine Learning? ¿No? Entonces, acá, por ejemplo, ponen los 4 algoritmos, la famosa curva ROC, ¿no? Famosa curva ROC, y hacen una discusión, ¿no? Una discusión de qué algoritmo, Random Forest, tuvo mejor curva ROC, ¿no? Y indicando que cuando la curva ROC está más pegada a la esquina, es mejor, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no?
ellos tuvieron los 4 algoritmos por separado, lo han juntado y han hecho una discusión indicando este tuvo el mejor rendimiento. ¿Y por qué tuvo el mejor rendimiento? ¿No? Tuvo menos predicciones incorrectas también, ¿no? Bueno, esto respecto a resultados, discusión. Luego vamos al tema de conclusiones. ¿Se me escucha, no, alumnos, profesores? Me dice que me haya ido por ahí. Sí, se le escucha. Ya. Entonces vamos por la parte final. Conclusiones y trabajos futuros. ¿Ya? Ustedes, por más que no tengan una validación completa, ¿ya? O solo lleguen a la redacción del aporte, tienen que tener conclusiones del artículo. Debe tenerse. ¿Ya? Las conclusiones se redactan en tiempo pasado y se coloca todo lo que ustedes han hecho respecto a todo el estudio. ¿Ya? Se recomienda redactar una conclusión general, ¿no? Relacionado a todo el objetivo de la investigación, y luego colocar unas 2 conclusiones específicas relevantes. Puede ser del desarrollo y de la validación. Y finalmente, trabajos futuros, ¿no? Trabajos futuros no significa que ustedes digan, nos faltó configurar tal cosa. Me faltó, no. Trabajo futuro es, si yo continúo con tu estudio, voy a poder seguir investigando, ¿no? Por ejemplo, usar más datos en el experimento es un trabajo futuro. Por eso un short paper se convierte en un full paper. Agregar un modelo híbrido para cubrir algún vacío es un trabajo futuro, ¿no? Aplicar esto a otro tipo de sector o escenario es otro trabajo futuro. ¿Ya? ¿No? Trabajo futuro no es algo que les faltó hacer. ¿Ya? Entonces, eso hay que considerar en el tema de trabajos futuros. Por ejemplo, acá este es el artículo del modelo de calidad, ¿no? Con HP, ¿no? Este sí es un short paper, ¿no? Acá, por ejemplo, en este párrafo se explica en forma general qué se hizo. Y en tiempo pasado, ¿no? En tiempo pasado, por ejemplo, se hizo. En este estudio se diseñó un modelo de calidad para aplicaciones móviles basado en la ISO 25000, ¿no? Y la técnica AHP. Obteniéndose, ¿no? De frente, 8 características, 19 características y 30 métricas. El modelo fue obtenido a través de las siguientes actividades, ¿no? Compilación de los modelos, unificación de características o características, selección de expertos y priorización de características y sus características, ¿no? De acuerdo a los resultados. Entonces ya en un solo párrafo dije qué se hizo y qué obtuve, ¿no? Ahora, en forma específica, ¿no? Para corroborar, puede ser una o dos cosas importantes que hice, que quisiera, de lo que ya dije en el primer párrafo, quisiera detallar, ¿no? Para corroborar la validez del modelo, ¿no? Un experimento fue llevado a cabo, ¿no? Con 2 aplicaciones móviles de sector educativo, como el Google Classroom y el Moodle, ¿no? Donde se aplicaron 10 métricas, ¿no? Para medir la usabilidad, portabilidad, seguridad, ¿no? Obviamente, 4 preguntas fueron definidas para la validación, ¿no? Y luego, un resultado de lo que se obtuvo respecto a los atributos y, finalmente, trabajos futuros, ¿no? Como trabajo futuro se recomienda considerar este modelo a otros sectores de aplicativos, ¿no? Porque está orientado sobre aplicativos móviles del sector educativo. Podría ser aplicativos móviles del sector financiero, ¿no? Otros sectores, ¿no? Entonces, esa es una forma de, por ejemplo, hacer conclusiones, una conclusión general, 2 conclusiones específicas y un trabajo futuro, ¿ya? Otro ejemplo, este ejemplo es del sistema gamificado para aprendizaje de matemáticas, ¿no? Que también está en SharePoint. Como le dije, conclusión general, ¿no? Así de frente, en este estudio
¿no? Se propuso un juego serio llamado MathFly, ¿no? Desarrollado para el aprendizaje de matemáticas del área de trigonometría en estudiantes de su último año del colegio, ¿no? Para ello se diseñó, ¿no? 4 técnicas: avatar, niveles, tal y tal. Luego, un experimento fue llevado con 14 estudiantes de Lima, tal, ¿no? Entonces, en este párrafo ya expliqué en forma general mi conclusión, ¿no? Así, conciso. En este párrafo ya expliqué en forma general mi conclusión, ¿no? Así, conciso, resumido, pero completo. Luego, hago 2 conclusiones específicas, por ejemplo, los resultados, ¿no? Respecto a la experiencia de usuario, luego sobre la técnica de gamificación, y finalmente, los trabajos futuros, ¿no? Ya, acá está el otro, este de acá está en español. Los he puesto en español porque como todavía está siendo el artículo, ya ha sido aprobado, pero por ahí encontré el español, lo he puesto, ¿no? Conclusión general. En el presente trabajo se propuso, ¿no? Pasado, un modelo de análisis predictivo aplicando 4 algoritmos de Machine Learning para monitorear la deserción en universidades del Perú aplicando metodología CRISDM. Para realizar las predicciones se empleó 4 algoritmos, ¿no? RRF, ¿no? Se coloca el acrónimo porque ya esa palabra, como Random Forest, ya está en la introducción o en alguna parte del paper con su acrónimo completo. Si uno ya pone un acrónimo completo, después puede colocar solamente las iniciales, ¿no? Acá hay una conclusión específica sobre el dataset, ¿no? Conclusión específica sobre los algoritmos y trabajos futuros, ¿no? El dataset que se trabajó, ¿no? Se obtuvo mediante, no se olviden, ¿no? El dataset que se trabajó, o sea, tiempo pasado, ¿no? Se obtuvo mediante una encuesta que se realizó a estudiantes de diversas universidades públicas y privadas del Perú. Se aplicó un análisis estadístico para detectar las variables más influyentes por relación entre esas mismas. La variable de mayor influencia fue la edad, la modalidad de admisión. También se encontró una relación entre la edad y la situación laboral, ¿no? Eso respecto al dataset. Luego, respecto a los algoritmos, ¿no? Por otro lado, durante la implementación de los 4 algoritmos, se utilizaban diferentes medidas de evaluación: matriz de confusión, curva ROC, accuracy, precisión, recall y fallout. Los resultados evidenciaron que el algoritmo Random Forest es el que tuvo mejores resultados teniendo un AUC de 0.9623 en predicción de la deserción universitaria, ¿no? En pocas palabras se dijo todo. Pues si ustedes se van al detalle de esto, ¿no? Se tiene todo lo que hay, todas las precisiones, la métrica de los 4 algoritmos, ¿no? Pero con este párrafo pequeñito se dijo todo, ¿no? Como trabajo futuro, se recomienda seguir explorando oportunidades de exploración del modelo. Por ejemplo, aplicar el modelo a instituciones de formación técnicas, educación primaria y secundaria o incluso escuelas de formación, ¿no? O sea, no indican nada de lo que faltó por el trabajo hacer, sino cómo podrías ampliar este estudio no solo a universidades, sino también a centros, institutos, ¿no? Institutos, por ejemplo, o colegios, ¿no? Bueno, es lo que quería colocarles en español para que más o menos se entienda el tema de la redacción. Bueno, chicos, hasta acá algunas preguntas, dudas. Espero que les haya ayudado, sobre todo a conceptualizar su aporte, ¿no? Gracias, César. No se olviden de que el paper se tiene que presentar la semana 6, ¿ya? Y la presentación de la semana 6 es hasta la propuesta, ¿ya? No al 100%, el detalle de la propuesta general con su gráfico. Y el detalle específico, no importa que falte explicar, pues tiene que estar los puntos, sus puntos. John, Vara, adelante.
Profesora, una consulta. Bueno, un compañero me compartió ya un short paper, usted también creo que lo había puesto como ejemplo. Y bueno, yo hace tiempo que llevo al seminario, bueno, hace como 2 años más o menos, estoy volviendo a UPC. Yo he visto que cuando en su abstract, creo que es, hay, por ejemplo, una oración y entre esa oración y después de la oración hay dos corchetes y hay un número. Primero pone uno, luego pone otra oración, pone dos, luego tres, y en el segundo párrafo a veces repiten los números que ya lo había citado. Creo que es para hacer referencia a lo que estaba anteriormente, algo así. ¿Me puede explicar eso como un repaso de repente, por favor? John, ¿me puedes decir qué artículo es? ¿O el título del artículo? En Le el paso el link, resumen. A ver. le paso el link. Ya, ahorita le paso. Sí, sí, me pareció bien completo ese artículo, pero bueno, a ver, le paso a usted ya que me dirá. A ver, ahorita le paso. Ya. Sí, chicos, todas las dudas que tengan ahora, díganlo, ¿ya? Para que después no se vayan con la duda. Profesora, disculpe, Jesús Villanueva. Mientras mi compañero busque el link, ¿le puedo hacer una consulta sobre lo que está presentando ahorita? Sí, sí, Jesús. Ya, en la parte de resultados o conclusiones, ¿eso cómo lo vamos a hacer? Porque justo con mi compañero ya estábamos trabajando, nos quedamos en metodología, porque los resultados todavía no lo tenemos, o sea, no hemos avanzado nada del proyecto y cómo vamos a hacer resultados. Ya, ustedes, como ¿Qué es todavía lo no que... tienen resultados, no van a tener resultados todavía, pero van a tener conclusiones. Porque la conclusión es general, luego son conclusiones específicas, ¿no? Vamos a ver. ¿Sí, Jesús? ¿Está claro ahí? No. O sea, en vez de poner conclusiones, nomás ponemos de lo que hasta donde hemos avanzado. Claro, ustedes tendrían el aporte, y su aporte, no sé si es modelo, propuesta, tiene que tener sus puntos, y luego de esos 6 puntos, ustedes en alguna parte tienen que tener validación, ¿no? ¿Cómo van a validar el estudio? ¿No? Y no van a tener resultados porque no lo han validado, pero sí tienen que colocar cómo se podría validar el estudio. Ah, ok, ya, Y luego correcto. tendrían sus conclusiones. ¿Ya? En cambio, O sea, los que hacen la- modelos de predicción, su resultado Ajá. sería el resultado de la predicción, ¿no? Depende mucho de las propuestas que están haciendo, ¿ya? Claro, el cómo está bien, pero el resultado al final, No van a tener eh, resultados. ya por eso solamente vamos a poner el cómo lo vamos a hacer, o sea, la propuesta nada más y la validación, cómo vamos a validar también. ¿Cómo van a validar? Ajá, ¿Cómo y sería, hasta ahí cómo queda, sería la en validación? esta versión. Ahí queda, Ya, ¿ya? listo. Ya. ¿Ven la pantalla? Creo que es el framework de trazabilidad de café. ¿Se Sí, ve? ahí está. Ya, a ver, voy a Ah, este quitar es justo de el... Alejandro, es Sí, de sus compañeros, ADP. sí. Ya. ¿Qué partecita, John? Por ejemplo, mire, a ver, puede expandirlo de repente un poco para... Por ejemplo, ahí dice en la introducción, ahí yo veo, por ejemplo, entre corchetes el uno, después sigue el Ah, 2, después ya, el ya. 3, y más abajo en el segundo párrafo cita de nuevo al 2. ¿Eso puede explicarlo, por favor? Ya, a ver. A ver, este artículo es un artículo donde el formato de citación es como la IEEE. ¿Qué significa eso? Significa eso que las referencias van acá al final y de acuerdo a su formato se pone la referencia de páginas web, de artículos, congresos, revistas y se pone en orden de aparición. ¿Ya? No se pone en forma ordenada alfabéticamente, sino por aparición. La primera referencia que cites se pone primero, ¿no? Por ejemplo, ¿quién aparece primero en la referencia? Este. Este va a ir primero. Luego este va segundo. Luego este va tercero. No es por orden alfabético, no por orden de aparición. Luego, esta Disculpe que le afirmación interrumpa. es de la Disculpe que le, referencia 2. sí, disculpe que le interrumpa. Cuando dice orden de aparición, ¿se refiere
a cómo yo lo voy encontrando la información o se refiere a el año, por ejemplo, supongamos No, que uno encontré al año 2000, del 2000, el otro lo encontré el año 2010, así orden cronológico o cómo es, disculpe. no es por año, es por orden de aparición. Si tú primero lo mencionas, ese va primero. Ya, correcto. En cambio, en APA, el orden de la referencia es por orden alfabético, ¿no? No se ponen números, es por orden alfabético. Si empezó con A, ¿no? En cambio, acá es por orden de aparición. ¿Ya? Ese se llama formato de citación IEEE. Ustedes también están usando ese formato. El Springer que ustedes tienen es también con números, es por orden de aparición. Entonces nosotros tenemos que usar así con números, como está ahí. Con números, sí. El formato que ustedes tienen es con formato IEEE, solamente que no es con dos columnas, es una sola columna. ¿Ya? ¿A qué se refiere, disculpa, con una o dos columnas? Ya, este formato, entonces en cuenta que tiene dos columnas. ¿No? ¿Ven? Ah, ya, hay dos columnas, claro, de diferentes Ustedes no párrafos. van a usar, ustedes no van a usar eso. Ustedes van a usar, ¿no? Van a usar hasta acá, en documentos de investigación, materiales, plantilla, ¿ya? Eso no tiene dos columnas, es una sola columna. ¿Y cuál es? Justo es el paper de... el de acá. Es este paper. ¿Ya? De una sola columna. Una sola columna. Pero te das cuenta, mira, ¿ves que tiene el numerito? Sí. ¿No? Es formato triple por orden de aparición. Y Ah, los ok. últimos van al último. ¿Ya? Este es el formato que ustedes tienen que usar. Así tienen que quedar. Ahora, si yo, por ejemplo, como le dije en el segundo párrafo, si vuelvo a citar algo que ya había puesto un número, entonces si había puesto uno y lo vuelvo a citar esa parte, también vuelvo a poner uno, entonces, como referencia. También, claro, la sacó Por dos. esta misma información le sacó la referencia 2 y esta misma información le sacó la referencia 2. Ah, perfecto. Y profesora, también por otro lado, los short paper bueno, este short paper que nos toca presentar en la semana 6 tiene que ir relacionado al tema de nuestra investigación, ¿correcto? Claro, de su investigación. Ahora, Claro. por otro lado, este, ¿hay unos requisitos de motores de búsqueda que debemos encontrar las fuentes o no hay esa regla? Porque, por ejemplo, he visto que hay, por ejemplo, ProQuest o algo por el estilo. ¿Hay motores de búsqueda que se nos restringen, o sea, que debemos estar dentro de esos motores de búsqueda para que sean fuentes confiables? ¿O cómo sería esa situación? Lo ideal sería cuando ustedes hagan trabajos relacionados y pongan qué trabajos han encontrado, que estos trabajos sean de fuentes fiables, ¿no? Eso es lo ideal y que siempre se les ha pedido, que sea de Scopus, de WOS, ¿no? Porque en la literatura puedes encontrar artículos que no sean de calidad también, ¿no? Que inclusive hay que tener cuidado que estamos usando un artículo que es plagio de otro, ¿no? Es plagio, entonces hay que tener cuidado. Preferible usar de las fuentes confiables. ¿No? Ya chicos, no sé si hay otra pregunta más Profesora, y aquí. bueno, usted mencionó unas fuentes confiables. No sé si que lo puede poner esas fuentes que usted dijo u otras más. Ya, la, Lo puede poner allí en donde los profesores, ¿no? Donde está rúbrica, así es, ahí lo puede poner esas fuentes confiables como para más o menos ceñirnos a ese la tipo. fuente confiable está en Scopus, chicos. ¿Ya? Scopus, ustedes van a su repositorio, ¿no? Scopus, ingresan con su usuario porque el OPC tiene acceso a Scopus, ¿ya? Y si ustedes tienen artículos de Scopus, tengan por seguro que esos artículos son de calidad, ¿no? Ponen acá search, buscan el artículo, con source, buscan la revista, ¿no?
Entonces, usan los Open Access, los artículos de los últimos años, ¿no? Profesora, y de los artículos que nosotros Estos son. busquemos, correcto. Y de los artículos que nosotros encontremos, más que todo, ¿qué nos fijaremos? ¿Las conclusiones más con todo o qué parte, o así, qué partes más o menos nos recomienda coger de los artículos? Ya, es que pasa que los artículos que ustedes han escogido deben ser artículos donde ustedes tienen que ver cómo se va a relacionar con su tema de investigación, ¿no? Si va a ser un artículo que se relaciona con el problema o con las propuestas, y tienes que analizarlo. Nosotros, la mayoría de los alumnos han estudiado en seminario la metodología de revisión sistemática, donde agrupan los artículos en función de algunas preguntas o categorías. ¿Ya yo? Pero que tiene que ser artículos que se relacionan con su tema. ¿Ya, chicos? Bueno, chicos, los dejo porque tenemos asesorías ahorita y yo sé que todos están ahí con el tiempo. Les doy gracias por su atención y por favor, chicos, revisen las grabaciones ya que están pasadas, sobre todo la grabación anterior, ya que está desde la introducción. Ha sido un gusto. Cualquier duda me mandan un correíto si necesitan. Ya, cuídense, un Profesora, abrazo. disculpe, una última cosita. ¿Cómo se llama el formato que vamos a seguir? ¿Eso de los números? IEEE. IEEE. Ah, ok. Ah, ok. Listo, muchas gracias. Listo. Gracias, profesora. Cuídense, muchas gracias con todos.